tu ciclo de ventas no es tan corto como tú crees. Cuando vayas a hacer una estrategia de marketing, lo primero que tienes que tener es... O sea, quiero que más personas le den like a mi publicación porque eso me da credibilidad. Marketing entre compadres, ideas que inspiran a crecer. Naxe y Isra saben cómo ayudarte a finalmente crecer y vender. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar sobre los 7 pecados capitales del marketing digital. ¿Cuáles son esas 7 cosas que muchas empresas han hecho y que nos es difícil reconocer? Algunas de esas inclusive nosotros las cometimos en algún momento, ¿no? Ahorita estamos aquí para ver cuáles son y qué no debemos de hacer. ¿Cómo ves? Me encanta. Ay, vamos a empezar con el primero. Querer venderle a todos. Híjole, este es de los más intensos porque yo creo que a todos los mercadólogos nos ha sucedido en algún momento del universo, ¿no? Le preguntas a tu cliente, oye, ¿y a quién le quieres vender? Y tú estás nada más así como esperando. 5, 4, 3, 2, a todos. ¡Qué locura! A todo el mundo. ¿A quién rayos se piensa que le puedes vender a todos, ¿no? Oye, ya insultaste al 90% de nuestra audiencia. Pero no es de mala onda, no es de mala onda. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, hace ya algunos ayeres que me dedicaba de forma muy intensa a dar cursos de marketing digital. Tuvimos personas de más de 80 años y también jóvenes de 11 años. Entonces, a veces creer que porque le has vendido a una persona de 80 o a uno de 11, ya todo el mundo es tu cliente y eso no es real. No, definitivamente no. Y pasa mucho con distintas industrias. Es súper común que estés con un cliente que se dedica a la industria de horeca, hoteles, restaurantes o cafeterías, y te dicen, mira, yo vendo alimento, entonces, pues básicamente le vendo a todo el mundo. Ah, ok, pero ¿cómo vendes? ¿Vendes por delivery? ¿Vendes en cuántos puntos de venta tienes? No, pues tengo un restaurante en La Condesa, pero todo el mundo es mi target. O sea, a todo mundo le puedo vender. Y yo ok, primero, pues habría que ver cuál es tu capacidad instalada, claro, cuál es tu ticket promedio, cuánta gente está dispuesta a desplazarse, qué tanto. Entonces, y nos pasa con comida, con ventiladores, con ropa, o sea, es algo muy común el no definir un nicho. Y este es el primer error de marketing digital, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos... Hay muchos clientes que dicen, mira, es la primera vez que voy a vender domótica, tecnología de sistemas de integración tecnológicos en el hogar. Entonces, mi cliente es aquel que tenga dinero, aquel que lo pueda pagar. Si tú ya estás diciendo aquel que lo pueda pagar o demás, lo único que significa es, no sé quién es mi target. Y no está mal, no está mal. Si estás empezando, no está mal que no sepas quién es. Pero lo que hacemos en este caso es que hacemos una representación ficticia de un cliente real. Una agencia de marketing te ayuda, hacen un buyer persona y básicamente le ponen un nombre, ponen un rango de edad, le ponen una profesión y van delineando ciertas características, ciertos insights, los llamamos en marketing. Un insight es un detonador de compra y esto nos permite definir un nicho. Y a partir de que lanzamos una campaña, las métricas nos van a permitir ir realineando la estrategia. Pero no es lo mismo realinear una estrategia teniendo un buyer persona a no tenerlo. Oye, fíjate que sí es real que a veces podemos tener un rango de edades bastante amplio, pero no, en una sola campaña, en un solo tipo de publicidad, no le podemos vender a todo el mundo, ¿no? O sea, imaginemos que es real, que podemos venderle a personas que tienen de 18 años a 80. Independientemente de eso, a nivel digital, tendríamos que comenzar a segmentar, porque no son los mismos intereses y no te mueve lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30. No te mueve lo mismo si eres mujer que si eres hombre, si tienes hijos o si tienes hijos de ciertas edades o si son hijos más grandes. Entonces me parece que hay pequeños detalles que sí son muy importantes tomar en cuenta, ¿no? No le podemos hablar igual a todo el mundo porque pues nuestro corazoncito se mueve con cosas diferentes. Definitivamente, o sea, hacemos una campaña con distintos nichos, o bueno, tenemos múltiples campañas o una campaña con múltiples conjuntos de anuncios,
y nosotros podemos definir presupuestos específicos por conjunto de anuncios, por categoría, checamos cuál es la pirámide poblacional, estimamos cuál es el tamaño del mercado en cierta zona geográfica. Entonces, este es como el primer error, el querer venderle a todos. Entonces, la primera recomendación es, cuando vayas a hacer una estrategia de marketing, lo primero que tienes que tener es un buyer persona, identificar quién es tu cliente. Si no te queda muy claro, tienes que delinearlo e ir haciendo pruebas hasta que lo identifiques, pero no puedes lanzar pensando que le vas a vender a todos. Vámonos con el segundo, que a mí me emociona porque tiene que ver con la parte de ventas, ¿no? Muchas veces se confunde y se cree que cuando tú creas publicidad digital específicamente, eso es exactamente igual que vender, ¿no? Entonces yo ya le piqué al botón de Facebook, inicio mi publicidad, comienzan a llegarme prospectos y fuertes declaraciones. No vendes. Entonces creo que una de las cosas más intensas en marketing digital es confundir que generar publicidad es exactamente lo mismo que vender, porque eso no es real, ¿no? O sea, la parte de la venta es una cosa aparte donde hay que ser un guerrero y hay que dar muchísimo seguimiento, y a veces pues la gente cree que con responder el primer mensaje es más que suficiente, y eso no es real. Definitivamente. Primero tendríamos que explicar qué significa, bueno, cuál es el objetivo de marketing y cuál es el objetivo de ventas. Marketing tiene múltiples objetivos. Uno de ellos es generar prospectos, que normalmente dices generar leads. Otro de ellos es construir marca. Leads es una palabra muy técnica, compadre. Leads, prospectos me suena como más cercano. Sí. Construir marca, ¿no? El hecho de hacer el naming de marca, una metodología para crear una marca, posteriormente pasarlo al área de diseño y hacer un logotipo, hacer campañas de engagement, campañas para que la gente... ¿Qué es engagement? Como un tema de involucramiento, básicamente. Es como que le den como mucho like a tu publicación, ¿no? Que lo compartan, todo claro, eso. Claro. También fomentar la recompra por medio de planes de lealtad. Ese es otro objetivo de marketing. El medir el nivel la calidad del servicio, la satisfacción del cliente. Eso normalmente lo hacen por medio de una pregunta del NPS, que es ¿recomendaría nuestro producto a un familiar? Entonces, el marketing tiene como estos múltiples objetivos: generar prospectos, construir marca, fomentar la recompra, medir la experiencia del cliente, investigar a la competencia, hacer Eso me gusta. investigación de mercado, benchmarking, que básicamente es como hacer un análisis comparativo de distintos productos, de distintos servicios. Pero hasta ahí llega marketing. Y ventas, lo que tiene que hacer es que tiene que gestionar todos los prospectos, todos los leads que genera el área de marketing por múltiples canales, subirlos a un CRM, un software que te permite gestionar el número de teléfono, los datos de contacto, el nombre, y poner un seguimiento de a qué personas contacté, qué me respondieron, a cuáles llaman de cotización, cuáles me pidieron recotizar, a cuántos tengo que contactar después de 7 días o de 3 meses. Porque ahorita que estás hablando del tiempo, esa parte es sumamente importante. Yo quiero decirles con toda honestidad que nosotros hemos dado seguimiento a prospectos o inclusive a ex clientes por más de 24 meses. Entonces, de pronto muchas personas creen que si en el mensaje 1 no te contestaron o no te compraron, ya, se acabó. Y eso no es real. O sea, es un hecho que las ventas tienen que ver muchísimo con el seguimiento, ¿no? Que si una persona te dice, oye, contáctame el 10 de enero del 2027, tú tienes que estar ahí 10 de enero diciéndole, ¿qué pasó, compadre? Ya estoy aquí otra vez. Y además, el hecho de que son perfiles complementarios, porque ventas sí tiene que ser muy resiliente, tiene que hacer mucho seguimiento y tiene que entender cuál es la dinámica de el público al que se dirige. Por ejemplo, tenemos ahorita un cliente que vende consultorios médicos en preventa en La Condesa entre 3.5 y 9 millones de pesos, y normalmente el que nos da, o sea, nos da como
como mucho feedback de cómo va el embudo en su CRM. Nos dice, llegaron 35 leads este mes, de los cuales hemos contactado al 90%, pero los contactamos después de 3 semanas. O sea, no nos respondieron inmediatamente porque como son médicos, como son otorrinos o cirujanos, ginecólogos, urólogos y distintos especialistas, entonces pues su agenda está muy ocupada, no van a responder inmediatamente. Entonces nosotros tenemos un embudo de marketing y un embudo de ventas. Y el embudo de marketing va con ciertas métricas que vamos a ver más adelantito. Por ejemplo, impresiones. ¿Cuántas veces apareció un anuncio en un dispositivo, en una pantalla? Y es mi primera parte del embudo. Y después clics. De la gente que vio mi anuncio en una pantalla, ¿cuánta gente le dio clic? Y después conversiones, que la palabra conversiones en marketing significa alguien que realizó una acción que nosotros estábamos midiendo en específico. Por ejemplo, como en un sitio web puede ser que llenen un formulario, que hagan una llamada de al menos un cierto tiempo de duración, que envíen un WhatsApp. Entonces, para nosotros en marketing, una conversión es un prospecto, un lead. Y para el embudo de ventas, nuestra conversión apenas es un contacto. Y posteriormente, si este contacto cumple ciertos requisitos, entonces ya lo convierten a lead. Y hasta que venden, para ellos eso es una conversión. Pero hay que entender que hay distintas etapas. Entonces, confundir marketing con ventas es lo que hace que normalmente solamente realicemos una etapa. Hago publicidad y quien llegue ya debe decir, quiero comprarte. O sea, la gente piensa que van inmediatamente a decir, sí, ten mi dinero. Que van a traer, ándale, el billete ten en mi la dinero mano, ya. así. Me encanta, así como de, ¿no? ¿No? Sí. Y no, normal, no pasa así, o sea, esa es la realidad. Entonces, ese es un punto importante, porque si nosotros no diferenciamos entre marketing y ventas, lo que va a pasar es que normalmente no vamos a hacer ventas. O sea, la parte de ventas va a quedar supeditada a responder un mensaje de WhatsApp y nunca darle seguimiento. Oye, y a veces también como el tono de comunicación, ¿no? Que es como, ¿cómo le respondes a un cliente? Si le respondes con muchos emojis, ¿no? Si utilizas audios, si eres un hombre o una mujer, ¿no? O sea, depende de a quién le quieres vender. También como que esas cosas pueden afectar. Y la comunicación escrita en sus sitios web. De repente tenemos múltiples clientes, pero hay algunos que venden un servicio, team building, un equipo de capacitación y de integración para distintas empresas bajo distintas metodologías, como Lego Serious Play y algunas otras. Y ella normalmente va a corporativos, que normalmente todavía al día de hoy los directores generales, el director de marketing o de operaciones, pues suelen ser de la generación boomers, la mayoría, algunos X, millennials muy poco, y les quiere hablar con un lenguaje incluyente de ellos, ellas y todes, y de repente por favor no hagas eso no hagas eso con un baby boomer, porque sí, no. Lo que quieres es agradar y esa comunicación o ese nivel de inclusión no va con este giro de negocio. Ay, hablando de eso, nos vamos a nuestro tercer punto, que es la parte de no tener estrategia. Me parece que eso que tú mencionaste va muy alineado con eso. O sea, creer que te tienes que sumar a la ola de la modernidad cuando a lo mejor tu cliente pues tiene una edad que no le gusta que le hablen de esa forma, ¿no? Y la estrategia es algo muy sencillo de explicar. La estrategia simplemente es un plan de acción de qué es lo que quiero lograr. Debes de tener un objetivo y posteriormente debes de tener ciertos indicadores de desempeño o KPIs que dices, ok, este es mi objetivo y lo voy a realizar en el próximo, o sea, tengo ciertas métricas o ciertas etapas para la primera semana, para el primer mes, para el primer trimestre, y a partir de ahí tienes que empezar a delinear cuáles son los pasos puntuales
y las métricas de cada una de las etapas. Y entender que puede haber distintos objetivos, ¿no? O sea, puede ser que en algún momento tu objetivo principal sea generar prospectos, tener X número de ventas, pero también puede haber otro tipo de cosas que son importantes. Por ejemplo, siempre lo menciono porque me encanta. Tengo un gran amigo que dice, de likes no comemos, y es real, pero hemos puesto muchas veces este ejemplo, ¿no? Vas a comer a un lugar, unos taquitos, y ves 2 taquerías juntas. Taquería 1, súper llena, ¿no? Fila, todo el mundo emocionado por entrar a esos taquitos, y la taquería de al lado vacía. Evidentemente, tú quieres entrar a la que tiene una fila, porque supones, puede o no ser real, que esa es la más rica y que la otra no está tan agradable. Entonces, a nivel digital, ocurre esa misma situación. Tú sientes mayor confianza cuando ves una página que no tiene 5 seguidores. Entonces, a veces sí es necesario invertir en una publicidad que nos ayude a aumentar nuestros seguidores, la palabra tan hermosísima de Isra que es engagement, ¿no? O sea, quiero que más personas le den like a mi publicación porque eso me da credibilidad. Entonces, a veces podemos tener distintos tipos de objetivos. No siempre es la venta. Y normalmente debemos de tener un objetivo de venta y un objetivo de branding. O sea, normalmente debo de tener yo 1 o 2 o 3 campañas que tengan el objetivo de generar leads. Uh-huh. Por ejemplo, podemos tener una campaña en Google Ads, una campaña de búsqueda con leads mucho más calificados. Este tipo de campañas es cuando tú vas a Google y escribes renta de autos en Cancún, zapatos rojos de bruja, ¿no? O sea, tú ya tienes una necesidad, vas a Google y haces esa búsqueda. Este tipo de prospectos son muy interesantes porque ya tienen la necesidad, no se las tienes que generar, ¿no? O sea, ya te necesitan, ya te están buscando, así que el proceso de compra es mucho más corto. Definitivamente, tenemos otro tipo de publicidad, ¿no? Y hay otro tipo, por ejemplo, podemos hacer campañas en Meta, donde el objetivo es incrementar el número de seguidores en Facebook, en Instagram, o que la gente interactúe con nuestras publicaciones. Lo que debemos de tener muy claro es que una campaña solamente puede perseguir un objetivo. Sí. Si yo tengo una campaña con el objetivo de que vean mi publicidad y le den like, yo voy a evaluar el éxito de esa campaña solamente por el número de interacciones, por el número de veces que le dieron like, que lo comentaron, que lo compartieron. No puedo medir nada de ventas, ahí no va. Y si yo tengo una campaña de ventas, el objetivo es cuántas personas me contactaron para pedir informes sobre el producto o servicio. Entonces, es importante, esto es el ejemplo perfecto de cuando hay una estrategia y cuando no lo hay. Cuando no hay una estrategia, decimos, pues ponle 100 pesitos diarios a la campaña, píquele el botón azul y que nos den like, que nos comenten y además vendemos. O sea, y cuando hay estrategia dices, ok, yo ya sé quién es mi público, tiene estas características, voy a segmentar geográfica, demográfica, psicográficamente de esta forma, y adicional voy a tener múltiples campañas, unas campañas para generar prospectos, otras campañas para generar engagement, y eso ya nos va, y ciertos objetivos semanales. Las campañas se tienen que evaluar semana a semana, se van revisando. Oye, ahorita que hablabas un poco como de los objetivos y de los tipos de publicidad, fíjate que nos han llegado varios clientes que pronto dicen, oye, me dijeron que TikTok ahorita es lo mejor de lo mejor y que te puedes hacer viral, famoso y lo que sea. Y hay que entender muy bien dónde está tu público. Si tu público es un público un poquito más joven, seguramente lo vas a encontrar en TikTok. Pero de pronto cuando hablamos de personas que tienen 40, 50, bueno, a lo mejor 40, ay, qué jóvenes los de 40, ¿verdad? Pero si tienen, no sé, más de 50, más de 60, que son muchos de los directores de empresas, por lo menos aquí en México, puedes encontrar uno que otro en TikTok, pero la mayoría ni siquiera van a estar en Instagram. Muchos van a estar en Facebook. Entonces, sí, hay que elegir con mucha sabiduría. No es solamente lo que tú sientas o lo que a ti te guste, sino dónde está tu público, ¿no? Hay que elegir con mucha sabiduría. También tiene que ver la estrategia con entender el modelo de negocio. O sea, la parte de estrategia es compleja porque tiene que entender, el modelo de negocio es básicamente cómo una empresa
hace dinero, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, al momento de entender modelo de negocio, yo tengo que clasificar a la empresa. Y las empresas se clasifican de múltiples formas. Puedes clasificar una empresa por el número de empleados, por ejemplo, si tiene menos de hasta 10 empleados es una microempresa. Si factura no más de 4 millones de pesos al año es una microempresa. Puedes también clasificarla por su área de influencia. Si tienes una sucursal, por ejemplo, en San Luis Potosí, o si vende a nivel nacional. eh, pero también se puede clasificar, por ejemplo, por el tipo de cliente al que vende. Por ejemplo, si es una empresa que va a vender productos o servicios a otra empresa, normalmente la conocemos como business to business, una empresa que vende a otra empresa o B2B. Si va a consumidor final, es business to consumer, ¿no? De empresa a consumidor final. Entonces, entender eh, cómo es la forma en la que vende, cómo es que la empresa opera, cuál es su alcance. Inclusive tiene que ver, Nax, con la parte de cuál es el ticket promedio. Porque ahorita que tú mencionaste, voy a llegar a directores por medio de Meta, más de uno van a decir, ¿cómo Meta, Facebook, no hagan eso, LinkedIn? Pero hay que entender cuánto cuesta un prospecto por cada uno de los canales y cuál es el nivel de alcance que tiene cada red social. Porque, por ejemplo, LinkedIn, eh, el costo por prospecto en LinkedIn es 10 veces mayor al costo que de un prospecto en Meta, ¿no? Entonces, tengo que entender que si mi producto cuesta menos de 1,000 pesos al mes, no significa que no pueda hacer marketing digital, pero tengo que escoger la plataforma correcta. O sea, si yo sé que puedo obtener un prospecto de calidad que me cueste 100 pesos, está perfecto porque mi producto cuesta 1,000 y me cuesta 100 pesos obtenerlo, ¿no? Pero si yo vendo un producto de menos de 1,000 pesos y quiero hacer publicidad en LinkedIn y me va a costar 500 pesos el prospecto, pues ahí ya no hace sentido. También hay que entender justamente los precios de la publicidad. No cuesta lo mismo hacer publicidad en Google, que en Facebook, que en Instagram, que en LinkedIn. Entonces, también depende de tu presupuesto, ¿no? Porque a veces en las empresas, pues, tenemos un límite de presupuesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no puedes querer abarcar todo. Tienes que tomar decisiones con sabiduría. Y la temporalidad. Normalmente una empresa muy grande agarra y nos dice, a ver, tengo 350,000 pesos para el año. Entonces le tenemos que decir, ok, en base a tu industria, ¿cuántas expo tienes? Ok, vamos a diseñar este plan con estas campañas, con el 60% del presupuesto objetivo para venta y cuáles son los meses donde normalmente vendes menos, ¿no? Donde ya está cerrando. Ah, ok, aquí donde vendes menos, no vamos a tener ninguna campaña de venta. Vamos a tener campañas de construcción de marca con un presupuesto más esbelto. Entonces, les Entonces, voy a contar una historia porque no siempre estamos de acuerdo. Fíjate que yo pienso que a veces en esos momentos en los que mm, se suele vender menos, a veces se piensa así, ¿no? Vamos sí, a quitar el presupuesto de ventas y lo usamos para otra cosa. Pero a veces yo siento que sí vale la pena guerrerear un poquito, porque muchas personas van a pensar de la misma forma. Entonces van a quitar la publicidad, porque hay que entender que sí. mientras más gente está pagando por la misma publicidad, por llegar al mismo tipo de personas, eso hace que es una subasta, ¿no? Entonces, pues las campañas, la publicidad se pone mucho más cara porque hay muchas personas, Mucha competencia. ajá, pagando Mucha gente queriendo porque te llegar a vean. las mismas personas. Pues supongamos que llega, no sé, el mes de diciembre, donde normalmente la gente dice, no, diciembre, ya la gente está pensando en posadas. Nax dice, en diciembre casi no vendemos, no tengamos campañas activas de venta. Nax, tenemos que vender en diciembre, es un gran mes. ¿No? Digo, puede ser, ¿no? O sea, bueno, la verdad, diciembre yo creo que sí es un mes de mucha fiesta, pero puede ser que haya otros meses donde No, hay lo que que haces guerrerear, es hay que... que guerrerear. En diciembre hay que Sí, guerrerear. ¿verdad? Bueno, pero, o sea, a veces No, sí, pero sí con un presupuesto a lo mejor menor, sí. tal vez. Porque como mucha gente, algo que comentaste que es muy preciso es, si tú pautas cuando la mayoría de las empresas no están pautando,
la publicidad va a ser un 35 o un 40% más económica. Ujú. Entonces no necesito, o sea, puedo tener un presupuesto para ventas un 40% más esbelto y no dejar ese mes sin nada, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que sí es como importante. Todo esto tiene que ver con estrategia y muchas otras cosas que tienen que ver con diferenciadores, planes de lealtad. La verdad es que es un tema muy amplio. En una agencia grande, eh, seguramente siempre lo van a considerar. eh, pero pues bueno, el 80% de las agencias en México son muy pequeñas, el mercado está muy pulverizado, pero siempre hay que entender que la estrategia es aquello que nos permite utilizar de forma eficiente el recurso. Nos vamos con el pecado número 4, que es no medir ni analizar resultados. Entonces, platicábamos hace un ratito sobre el hacer publicidad, pero no solamente es lanzar un anuncio a lo loco, sino ir un poco más profundo y analizar si realmente el tipo de banner, el texto, la forma en la que lo estamos comunicando ayuda a que ese objetivo que estamos persiguiendo, pues sí se logre. ¿Cuáles son las métricas que a ti más te gustan? Yo tengo acá mis 3 favoritas, pero quiero ver si coinciden con las tuyas. Híjoles, mi chava, pues yo tengo, 23. para empezar, 9 favoritas. O sea, ya ahí hay una diferencia importante. Fíjate que el punto número 4 de no medir ni analizar resultados me parece un punto complejo. Principalmente porque para que nosotros podamos medir, necesitamos tener un conocimiento profundo sobre el tema, sobre las campañas. Entonces, aquí tenemos varias aristas. Una opción es que nosotros tomemos cursos de marketing digital, donde nos enseñen a maquetar campañas, donde nos enseñen a hacer campañas, a ejecutar campañas y cuáles son las principales métricas. Y otro es contratar a alguien que lo haga. Y hay muchas personas que todavía piensan, mi sobrino o mi familiar joven, el que hace contenido. Y tú puedes hacer contenido, puedes hacer reels, puedes subir como influencers, o sea, puedes subir y no necesariamente saber hacer una campaña de marketing digital. Porque son dos cosas que están conectadas, pero son complementarias, son distintas. Mira, ya como para entrarle al tema, dentro de las métricas que a mí me gustan es normalmente las impresiones. ¿Cuántas veces se muestra un anuncio en un dispositivo? Normalmente hay veces, y no me dejarán mentir la parte de producción y quien ha hecho campañas, hay veces activamos una campaña, metamos y no consume saldo. No hay clics. La dejamos 1 o 2 días y no hay clics, ¿no? Esto puede pasar por muchas cosas. Por ejemplo, si hacemos una campaña en Google Ads y de repente tenemos muy poquitas palabras clave o una concordancia o demasiado específicas, ¿no? o muy específicas, entonces como que el algoritmo dice, ok, no te pongas tan estricto, ten una concordancia más amplia y ya conforme yo vaya avanzando, entonces ya va segmentando. Entonces, si yo tengo impresiones, si yo sé si un anuncio se mostró en un dispositivo. Impresiones es el número de veces que un anuncio se muestra, ¿no? Sí. O sea, la gente puede tener interés o no. Notamos cuando alguien tiene interés porque le pica el anuncio, ¿no? Le dio clic. Sí, si yo tengo impresiones, sé que la campaña sí se mostró y entonces que hay un tema con mis palabras clave o como que la audiencia es muy pequeña. Pero si tengo clics, ya no tomo impresiones. O sea, si ya hay gente que le dio clic al anuncio, sé que se está mostrando. Entonces digo, clic me interesa, el costo por clic también me interesa, el costo por conversión, o sea, cada vez que alguien mandó un WhatsApp o un formulario, conversión, costo por conversión. Hay uno que es click to rate, que es el CTR, que es básicamente de cada 100 personas que vieron tu anuncio, cuántos interactuaron con él. Y las plataformas nos dan distintas métricas. Normalmente Google Ads para red de búsqueda nos dice, mira, con que 3 de cada 100 personas que vieron tu anuncio le den clic, está bien. Nosotros normalmente tenemos CTRs como del 10, 14, 17, pero normalmente con que estés arriba del 5,
ya me parece como más que aceptable. En Google, ¿no? En Google cuando la Ads. gente busca literal en Claro. el buscador de Y Google. esta métrica a nosotros nos dice, ok, mi anuncio es atractivo, porque luego pasa mucho con los clientes que dicen que hay clientes que son muy atinados a nivel gráfico, o sea que te dicen, te dan referencias gráficas muy atractivas, Ujú. o sea como que me dicen, mira, me gusta la publicidad que hace tal marca, y entonces por favor emula o haz algo similar. Y Eso habla de un conocimiento muy profundo de su negocio, De ¿no? su negocio. Y del mercado. O sea, cuando ya alguien te da insights, hace un rato hablabas como de esa palabra que me gusta mucho, es porque ya ha analizado con mayor profundidad, ¿no? Por eso es muy importante, desde mi perspectiva, que antes de hacer publicidad, sí trabajes un poquito en tu negocio, ¿no? Sí como en conocerlo más, ¿no? Pero más como ese conocimiento enfocado a la parte de digital, ¿no? ¿Qué está haciendo mi competencia? No por la vida, sino específicamente qué hacen en Facebook, en Instagram, ¿no? En YouTube. Sí, definitivamente. Y hay algunos otros clientes que te dicen, que te dan unas referencias demasiado con mucho texto o con colores que no combinan. Y entonces tu área de diseño gráfico te dice, oye, estos colores es demasiado texto, no podemos poner toda esta información. Entonces, es difícil decirle al cliente, este anuncio no es atractivo. Porque como es una cuestión de gustos, es como, a ver, para ti no es atractivo, pero yo conozco a mi consumidor y a mi consumidor le gusta el color verde fosforescente, ¿no? Oye, a mí se me ha Nos ha pasado. pasado. No les voy a decir con quién porque me da pena. Pero sí cuando yo veía los anuncios que este cliente nos pedía, yo decía, Dios mío, qué oso. Yo no voy a decir que estoy haciendo esa publicidad porque los anuncios están bien feos. Y de pronto yo me aferré y lanzamos anuncios, banners, que eran mucho más hermosos. Y maldita sea, no jalaron, funcionaron mejor sus anuncios. Entonces me parece que sí hay que irnos a las métricas, ¿no? Y este es el otro lado de la moneda, como nos dices. Si nosotros vemos el CTR y vemos que uno tiene un CTR del 3% y el otro del 9%, o sea, si le dan, o sea, el del 9 gana, o sea, si de cada 100 veces 9 le dan clic al anuncio, entonces estas métricas te dicen, ok, ¿cuál es el arte que voy a seleccionar? O inclusive, ¿qué tan relevante es mi palabra clave? Por eso esa métrica es importante, pero esas son las mínimas indispensables. Hay una métrica que muy pocas personas conocen. Quien nos esté viendo de agencias de marketing digital probablemente no, o sea, ellos sí la identificarán en algunos de ellos, pero por ejemplo la de porcentaje de pérdida de búsqueda ranking. Está bien técnica, pero es una linda. métrica Sí. que básicamente analiza la calidad, la relevancia de tus palabras clave, analiza la calidad de tu anuncio, que si es bueno, excelente, y analiza la calidad de la página destino. Que esa parte es sumamente importante porque a veces a nivel publicidad, textos, imagen, todo puede ser muy hermoso y puede funcionar muy bien, pero a veces el problema está en cuando la gente entra al sitio web y no conecta. El sitio puede ser bonito o feo, pero tiene que, bueno, feo para mis ojos, ¿verdad? Pero debería de conectar, ¿no? O sea, que la gente vea la página y diga, ay, sí, sí soy yo, ay, sí, ¿no? Ese es mi problema, uy, sí, ¿no? Eso es lo que estoy viviendo. Y no siempre las páginas reflejan eso, ¿no? Pueden verse lindas, pero hay que ir más allá de la hermosura o de la fealdad, ¿no? Sino encontrar un equilibrio bonito donde la página realmente sea vendedora. Definitivamente. También considera inclusive cuál es la pauta diaria. Y la métrica básicamente te dice cuántas veces tu publicidad no apareció en los primeros 4 lugares de búsqueda. Normalmente en Google tú tienes hasta 4 posiciones, después viene el contenido orgánico y abajo hay 2 o 3 posiciones más. Entonces, si tú sabes cuántas veces no apareciste en los primeros lugares, por consiguiente sabes cuántas veces sí apareciste en los primeros lugares. Tú empiezas a modificar la inversión diaria, que si le invierto 150 o 300 o 600 pesos por día, y esa métrica se va a mover
y lo que va a pasar es que tu anuncio va a aparecer principalmente en los primeros lugares. Esa métrica puede ser muy importante o no, pero dependiendo del tipo de producto que estoy vendiendo. Últimamente ha sucedido que a partir, yo creo que de la pandemia, muchas más personas comenzaron a hacer marketing digital. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros que tenemos clientes de hace muchos años, hace 7, 8 años, si tenías un presupuesto de 100 pesos diarios, que son 3,000 pesos al mes aproximadamente, hacías maravillas. Tu teléfono no dejaba de sonar. Y hoy en la actualidad, muchos de esos clientes que se acostumbraron a esas inversiones pequeñas. El problema es que después de la pandemia hay tanta gente pautando, ¿no? O sea, pagando publicidad, que esos 100 pesos que antes nos servían maravilloso, ya no jala igual, ¿no? Entonces, hacerle ver y entender eso a un cliente de muchos años en marketing digital está complejo. Es bastante complejo, ¿no? Porque aún tienen como esa idea de que hacer publicidad en Facebook o en Google es súper barato y ya no es tan barato como antes. Digo, obviamente no es radio, televisión y eso, pero sí las inversiones que ahora se tienen que hacer, yo siento que fácil se han triplicado. Definitivamente, sí. Sí, a partir de la pandemia el costo por conversión aumentó de forma sustancial y eso también eso nos condiciona en qué canales vamos a utilizar, cuáles van a ser los objetivos. Entonces, sí, este punto de medir y analizar resultados es sumamente importante, pero tiene que hacerlo alguien que ya tenga algo de experiencia. O sea, si no tienes experiencia... Sí, porque como que puedes ver demasiados números y te da parálisis por análisis. A nosotros semanalmente a los clientes y el equipo técnico nos entrega a nosotros como estrategas métricas semanales y a mí me encanta porque yo solamente de ver un Excel digo, esa campaña tiene un problema, pero sí me parece que son los años de experiencia, ¿no? Los que te permiten saber que hay un problema simplemente con ver números. Claro, porque si tú estás viendo que semana con semana tienes 50 prospectos y de repente bajas a 25, o sea, pierdes la mitad, dices, caray, aquí algo pasó. Inmediatamente. Y está como lindo ver esta parte de semana a semana, ¿no? Ni siquiera ir mes a mes. Y por cierto, esa es una pregunta interesante. ¿Cada cuándo tú sientes que es correcto analizar, ¿no? O sea, porque también hacerlo todos los días puede estar muy intenso. La verdad es que un trafficker en Google Ads sí se mete todos los días. Sí. O sea... Pero bueno, eso se dedica. Pero sí. Yo creo que si tú estás pautando de forma independiente, al menos 2 veces por semana, sobre todo cuando va iniciando. O sea, los primeros 7 días es como la fase de aprendizaje para Meta. En Google Ads yo creo que estimaría como entre 19 y 21 días, sí se tarda más, y van mejorando rendimiento conforme más tiempo están activas. O sea, el algoritmo tiene mucho más tiempo y te da mejores resultados al tercer mes que en las primeras 3 semanas. Pero también te da mejores resultados al tercer mes, no porque simplemente estuvieras entrando y revisando las métricas, sino porque a lo largo de ese tiempo dijiste, creo que esta palabra me está saliendo muy cara, mejor la detengo. Sí, hubo muchas creo iteraciones. Que esta palabra me está generando conversiones. Creo que hay que darle por ejemplo, un anuncio especial a ese tipo de palabras. Entonces creo que si bien va mejorando a lo largo del tiempo, tiene que ver también con las optimizaciones que se hagan en la publicidad, ¿no? Ir cambiando las redacciones, los banners, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, la verdad es que sí, no puedes dejar la campaña sola, o sea, no puedes dejar la campaña sin revisarla, y sobre todo tiene que ver con el tiempo. O sea, hacer marketing digital es una actividad profesional que si la quieres hacer de forma eficaz, te requiere tiempo en pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en ejecutarlo, en darte cuenta de si sí te aprobaron los anuncios, en estar haciendo, o sea, realmente cuando tú tercerizas esta actividad, lo que te estás ahorrando es, te estás ahorrando mucho tiempo y alguien con conocimiento que lo haga. Es como, por ejemplo, a lo mejor puede ser un aficionado por los autos y te gusta la mecánica, pero tú realmente eres contador o abogado.
pero te gusta la mecánica. Y dices, voy a hacerle la afinación a mi coche, o le voy a cambiar los amortiguadores, o le voy a hacer yo el servicio, yo le voy a cambiar el aceite. Seguramente lo vas a hacer, te vas a tardar 2 horas, y si lo llevas a que le cambien el aceite, se van a tardar 20 minutos. Y pasa un poquito eso con marketing. Sí, pero me parece que el hecho de que una agencia te apoye con esta parte no significa que tengas que soltarlo por completo. Les decía unos minutos atrás que nosotros semanalmente les entregamos ciertas métricas a los clientes, pero esperamos también una respuesta, que a veces así... No llega. Ayer justo tenía una conversación con un cliente y le decía, oye, ni hola me dices, o sea, me siento así como que me dejaste en visto. Yo creo que sí es importante recibir retroalimentación del área de ventas, ¿no? O sea, definitivamente. Se necesita trabajar en equipo, y si la persona que está del otro lado, o sea, el área comercial, no te dice, oye, pues sentí que bajaron los prospectos, que la calidad del prospecto no es la mejor, o me encanta, están llegando, me llegaron 30 prospectos de este tipo y estoy vendiéndoles. Entonces, si el dueño del negocio o el área comercial nos da este tipo de información a nosotros como agencia, nosotros podemos mejorar aún más la campaña, ¿no? Porque definitivamente. Información de Y mucho ese valor. punto que tocas, Nax, es muy importante porque nos lleva al quinto error del marketing, ¿no? No profesionalizar la venta. O sea, la realidad es que cuando una empresa tiene un proceso de ventas definido, se nota. Y se nota porque tú hablas con ellos y te dicen, ok, voy a hacer esta inversión publicitaria, ¿cuántos leads me va a dar al mes? O sea, si ya te está diciendo cuántos leads, como diciendo, cuántos prospectos me va a generar esa propuesta. Y eso es un número que marketing puede estimar muy rápido. O sea, lo puedes hacer muy rápido porque tienes experiencia sobre la industria, porque por muchos elementos. Es muy sencillo, ¿no? Estimar ese dato. Y algunos, por ejemplo, la plataforma de anuncios de Meta te da inclusive un estimado de, con este presupuesto podrías llegar a tantos prospectos por día. Oye, pero a veces uno se sorprende, ¿eh? ¿Te acuerdas de este cliente que quería invertir poquitito, no sé, logramos 100 pesos, una cosa así, pero estaba acostumbrada a invertir como 50 pesos y quería llegar así como a todos Estados Unidos, Canadá y México, o sea, qué locura, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, nuestra querida Elena hizo un gran trabajo. Y llegamos a mucha gente. O sea, yo cuando vi que se estaban generando conversiones, dije, esto se merece unas caguamas porque... Sí, o sea, nos dejó con el ojo cuadrado. Estuvo muy impresionante. Sí, básicamente no es lo mismo pautar en México o Latinoamérica, claro, que nosotros pautamos. Ahorita tenemos campañas en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Ecuador. Vamos a empezar ya Canadá también. Panamá, o sea, todo lo que es Latinoamérica, porque tienen un presupuesto similar al que tienen en México. O sea, el costo de la publicidad es similar. Pero de repente voy a Estados Unidos y yo sé que voy a necesitar, al menos, si quiero hacer una campaña de branding, al menos unos $1,200 por mes. Entonces, bueno, dependiendo un poco de la industria, esto sobre todo para el tema de alimentos, no de restaurantes. Entonces, realmente, pues sí es mucho más caro porque pues esta es una economía diferente y el costo por clic, el costo de la publicidad en Estados Unidos es más caro. Pero regresando un poco al tema de profesionalizar el área de ventas, si ya alguien te dice cuántos leads me van a llegar o que manejan un CRM o que tienen a ciertos vendedores o ya si ese CRM redistribuye con un solo número a distintos vendedores o cuáles son los KPIs que tienen para los vendedores, eso es sumamente importante. Oye, ahorita dijiste una cosa muy importante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero creo que sí es muy importante mencionarlo porque no se me vaya a olvidar, ¿verdad, compadre? La parte del número telefónico. Ya nos ha sucedido con varias empresas que el vendedor utiliza su celular personal. Y entonces eso está terrible porque el vendedor se va y pues se lleva su celular con todos los contactos, ¿no? Y también tú no tienes
control, bueno, yo que soy una controlator. Contactos que normalmente termina utilizando para la competencia. Sí. O sea, nos ha pasado más de una vez, bueno, no a nosotros, a nuestros clientes les ha pasado, a más de uno, porque ya tienes vendedores donde el ticket promedio es de 3 millones, 5 millones, 7 millones. Evidentemente es un producto con una profundidad de especialización importante. No es como que puedas contratar un vendedor nuevo a vender una maquinaria muy especializada y que en un mes lo capacites. No va a pasar, ¿no? Y estos vendedores son muy valiosos. Entonces, si ellos trabajan con su teléfono personal privado, el esfuerzo que hace su empresa para mandarles leads y después esos 500, 600, 900 leads se los llevan a otra empresa, y ha pasado muchísimo. Oye, también otra cosa importante alrededor del teléfono, que vale la pena mencionarlo ahora, es que a varios de nuestros clientes se quedan para sí mismos el número de ventas, y entonces ellos dicen, yo lo recibo, y ya que los reciben, cuando les da tiempo, lo pasan al área de ventas. Terror nocturno, porque se vuelven un ¿cómo se llama? Un cuello de botella. Un cuello de botella, sí. O sea, eso también está terrible. Necesitan encontrar un programa adecuado. Nosotros les podemos ayudar con eso. Un programa adecuado. Obviamente cuesta, pero la verdad es que lo vale por completo por distintas cosas. La primera es, ya hay que utilizar sí o sí un chatbot que tenga la capacidad de... Ya ven, por estar jugando. De responder rapidísimo. Porque la gente en WhatsApp o en redes sociales lo que está esperando es inmediatez. Entonces, si tú le contestaste 3 horas después, esa persona... No hay manera. Ya se le olvidó que te había contactado. De hecho, muchas veces ha sucedido que la gente dice, pero... ¿Y tú quién eres, no? ¿Por qué me contactas? ¿Cómo tienes mi teléfono? Y ya saben que hay gente que se espanta por todo. Claro. Pero es porque tú no les respondiste rápido. Entonces ya se les olvidó que ellos mismos fueron los que le dieron clic y te enviaron un WhatsApp. Sí, pero a veces se les olvida. 2 horas después, imagínate una mamá. O sea, ella tiene una meta. Tiene que inscribir a su hijo en la universidad. Y está buscando varias universidades. Y manda un mensaje de WhatsApp y le responden 2 horas después. Discúlpame, pero 2 horas después ya se... 2 horas después está decente. Ya se inscribió en la competencia. Hemos conocido gente que después de 20 horas está respondiendo, porque otra cosa muy interesante que también hacen las agencias, o bueno, por lo menos nosotros, es un mystery shopper, que es una cosa maravillosa porque a veces al cliente te puede decir, la publicidad no funciona y no vendo, pero hay que ir más profundo. ¿Por qué no vendes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, nosotros de vez en cuando hacemos este tipo usamos esta herramienta, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Básicamente el Mystery Shopper es una metodología de investigación de mercados donde te haces pasar por un cliente para evaluar un producto o un servicio. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, pero una parte del equipo desde distintos números de teléfonos contacta a algunos de nuestros clientes y vamos midiendo cuánto tiempo tardan en responder. ¿Cómo responden, no? Porque oye, a veces responden de bien terror. rudo. Sí, de rudo, ya te pasé la información, ¿me vas a comprar sí o no? Casi, sí. O sea, no me hagas perder mi tiempo. Sí, son bien rudos. Sí, hay veces que responden muy rudo. Y también profesionalizar es ser conscientes de lo que no hago tan bien. O sea, esto va sobre todo para todos los directores de sus propias empresas, todos estos empresarios que se enamoran de la parte de ventas, porque si bien ellos fueron los primeros en generar leads, fueron los primeros en generar ventas, fueron los primeros en hacer que su empresa vendiera, eventualmente después de 10, 15, 20 años, ya la energía, el ánimo, la paciencia no es la misma, quieren seguir gestionando la parte de las ventas y honestamente luego ya no tienen la mayor paciencia. Llega un momento en el que ya es mejor dejar esa actividad de ventas a una persona que se encargue solamente de eso. Sí, porque fíjate que muchas personas están vendiendo y están haciendo otras 1000 cosas, entonces no le dan la prioridad a la parte de ventas. Y, híjole,
Yo sé que hay muchas áreas de negocios, pero me parece que la más importante, bueno, a lo mejor es porque yo soy muy vendedora, No, yo creo ¿verdad? que sí, la más Pero, importante o sea, sí es que ventas. Si ventas no jala, pues ¿cómo comemos todos, no? Y profesionalizar la venta también tiene que ver con el sexto punto, la parte de ser impacientes. Hablamos O sea, hace un rato de ser bien guerreros, ¿no? O sí. sea, los vendedores tienen que ser guerreros. Ser impacientes con el marketing, de pensar que yo voy a activar hoy y que mañana ya voy a estar vendiendo. No. Y ser impacientes con la parte de ventas, que tú consideras que ya mandaste la cotización y que te tendrían que estar comprando en los siguientes días. Y esto también tiene que ver un poco con entender cuál es tu ciclo de venta. Ujú. O sea, no es lo mismo, entre más caro o más especializado sea el producto, el ciclo de venta va a tardar más. Sí. O sea, si yo voy a consumidor final, sé que hay una o dos personas a quien tengo que convencer, ¿no? A una pareja, a un padre, un hijo. Pero si voy a una empresa, normalmente no hay una sola persona que pueda autorizar la venta. Y normalmente hay un proceso y tienes que esperar al menos 3 cotizaciones. Entonces, hay veces que muchas ventas en el canal B2B tienen un ciclo de venta de 20, 25 días. O sea, es perfectamente normal, ¿no? Entonces, Pero hay negocios que el ciclo de ventas es muy largo, ¿no? Por ejemplo, claro. hablábamos el otro día de este cliente al que queremos mucho, que vende cosas para... ¿Paletizado? Para bodas, ¿no? Entonces, sí. a ella le decíamos, tu ciclo de ventas no es tan corto como tú crees, ¿no? O sea, la novia se emociona, le dieron el anillo y al siguiente día ya está viendo vestidos, ramos, pero eso no significa que te va a comprar en ese instante. Va a cotizar con varias personas y como unos 6 meses después va a empezar a hacer las compras, ¿no? Va a haber algunas compras obviamente que van a ir más rápido que otras, pero hay que tener paciencia. Yo sé que a veces tenemos como esta creencia de que lo que te gusta a ti es lo que le gusta a todos los demás, ¿no? Que tú tienes una forma de comprar y crees que todos los demás van a comprar exactamente de la misma forma. Yo no sé, creo que tú, Isra, eres un comprador que soy muy veloz. Ya, tú sí eres del que todos los vendedores deseamos, ¿no? Tú ya llegas con el billete en la mano. Yo soy todo lo contrario. Pero te voy a decir por qué. Sí, pero porque cuando yo ya voy a comprar algo, que voy a comprar una cámara para empezar a hacer contenido, ¿no? Ya vi como 10 videos de YouTube que de creadores, qué tipos de cámaras. Ya me metí a ver cuánto cuesta en distintos marketplaces. Ya revisé en las tiendas. O sea, ya hice mucha investigación al respecto. O sea, yo llego con el vendedor y le digo, platícame un poco del producto, y me doy cuenta que muchas veces el vendedor tiene menos información que yo. Entonces, realmente nada más voy, dependiendo del producto, si lo compro físicamente es porque a lo mejor es un producto mucho más caro, donde quiero tener como este tema de un servicio postventa mucho más fluido. Pero yo creo que esa parte del volver a acercarte a tus consumidores. Quiero contarles un poquito más de mí. Yo no suelo ser una compradora compulsiva. Y me encanta cuando una persona me da ni siquiera un gran seguimiento, o sea, que me vuelve a contactar después de una semana así de, hola, pues aquí andamos, ¿no? O sea, yo suelo tardarme bastante tiempo en hacer una compra y agradezco mucho cuando alguien se tomó el tiempo de volver a contactarme. Puedo entender que es muy difícil. Por ejemplo, yo he dado este tipo de ejemplos a varios prospectos. Imagínate que a la semana te llegaron 200 prospectos. A la semana. Imagínate al mes, ya vas en 800. Imagina lo complejo que es darle seguimiento a 800 personas. Porque esa es la de un mes, pero luego ya te vas al siguiente. te fuiste al ya, ejemplo ¿no? O sea, de nuestro cliente de tractocamiones. Sí. Pero te voy a decir algo. Imagínate que te lleguen nada más solamente 5 prospectos al día, ¿no? Y son 5 por WhatsApp. Si estamos pensando que van a activar de lunes a viernes, son 25, ¿no? Ya la tercera semana ya no recuerdas lo que le respondiste al primero. Y después, si tienen el mismo nombre, ¿cómo los vas a guardar? Luis 1, Luis 2,
Luis 3, Luis 4, Luis al que le mandé cotización. O sea, no hay manera. Al final, sí necesitas tener un CRM y sí Te puedas ver necesitas... como el chisme completo, ¿no? Por supuesto, o sea, sí necesitas y al mismo tiempo tener la paciencia para darle seguimiento, porque muchos de estos clientes están en... varias personas necesitan ser contactadas en distintas ocasiones y tú eres muy así, o sea, tú me platicas, me quiero comprar esto, ¿no? Y de repente tú te lo quieres comprar, tienes toda la disposición de comprártelo, Traigo pero el billete en la mano, pero me espero. necesitas que te den el seguimiento. O sea, tú sí dices, ok, contáctame 1, 2, 3 veces y vas avanzando, ¿no? Entonces yo creo que el no ser desesperados, o sea, el darle tiempo, el no ser impacientes, en definitiva es algo que sí o sí tiene que ser en una regla, una máxima para la parte de marketing y para la parte de ventas. Y O sea, para la vida. y también para la vida, ¿no? Y ya, mira, ya para cerrar, hay un punto muy importante que tiene que ver con lo que mencionabas de lo que pasó a partir de la pandemia, ¿no? Sí. A partir del 2020. El costo de publicidad ha subido de forma sustancial. Y eso, pues es lo que es, ¿no? O sea, ya no es como podemos agarrar y decir, es que porque a mis papás les dejaron las casas tan baratas, o podemos pensar en algo como para decir, ok, ¿de qué manera yo sí voy a hacerme de una casa, no? Ujú. Aquí igual, o sea, ok, ya la publicidad es 3 veces más cara, entonces lo que necesito es que tengo que identificar y colocar prioridades. Si yo tengo una sucursal en Guadalajara, una en Ciudad de México, otra en Monterrey, ambas son, las 3 ubicaciones son las 3 ciudades más importantes del país. La densidad poblacional es muy grande, el nivel de competencia y pauta en estas ubicaciones es relevante. Si es preferible invertir en una sola ubicación, una pauta que me genere leads de calidad y me genere ventas, a pautar en 3 ubicaciones con un monto tan pequeño que al final no tenga ningún resultado. O sea, hay que invertir lo suficiente. Y no significa de resolver los problemas a billetazos, ¿eh? O sea, ahí de repente hay clientes que nos pasa, no nos pasa tanto, es como el 10% de nuestros clientes, pero uno de ellos que se dedica a mover mercancía en Monterrey, que de repente tiene una pauta muy alta por día, que le digo, en serio, no es tan necesaria. O sea, no puedes reducir tu pauta a la mitad y no hay mayor tema. O sea, tu pauta es demasiado grande para el área de Monterrey, o sea, es demasiada la pauta, o sea, y dices, sí, pero yo siempre aparezco, sí, porque tienes un muy buen sitio web, porque tienes muy buenos anuncios, pero no estás teniendo una pauta tan alta, porque ya cuando veas tu retorno de inversión, ahí es donde ya no va a hacer a lo mejor tanto sentido. Entonces, sí es importante. ¿Tú cómo crees que una empresa debería de poder identificar cuánto es lo que necesita para invertir? Te la puse muy difícil. Ay, fuertes declaraciones. Lo que normalmente yo en una entrevista de ventas les digo es la inversión mínima para hacer pruebas, o sea, no eternamente, solamente para hacer pruebas, es de 100 pesos diarios. Pero normalmente esa inversión depende obviamente de la zona geográfica y de lo que estés vendiendo, ¿no? Claro. Pero lo mínimo serían 100, pero eso no significa que te vas a quedar en 100 pesos diarios, ¿no? Probablemente eso te dure un mes y a más tardar en un mes tendrás que analizar si esa inversión está bien, que normalmente ya no jala con eso, Sí. pero por lo menos te das cuenta y puedes ir empezando y escalando poco a poco. Incrementando porque también, de forma gradual. ¿sabes qué? Si llega una persona que no tiene un área comercial fuerte, se puede volver loco con los prospectos si el presupuesto es demasiado grande al inicio. Nos Por eso a ha mí, pasado. o sea, no hay que llegar y tirar toda la carne al asador, sino podemos ir como escalando. Y solemos ser siempre muy conscientes en este aspecto. Cuidamos el El dinerito de nuestros el dinero de la clientes, gente. claro. Pero sí es importante decirle a la gente, oye, hay que invertir lo que corresponda para ser competitivos. Y las métricas nos dicen, o sea, no tenemos que ser el mejor. Con que estemos apareciendo
en los primeros lugares, al menos el 50% de las veces, que al menos el 50% de las veces nuestro anuncio sí aparezca en los primeros 3, 4 lugares de Google. Con eso vamos bien. O sea, no tengo que aparecer todas las veces hasta arriba, porque a lo mejor la inversión diaria ya no me haga tanto sentido con el retorno de inversión. Pero Tengo un pilón. adelante. Un adelante. octavo pecado, porque luego sí me causa así como no. El síndrome del creador eterno. O sea, son estas personas que quieren estar cambiando el anuncio casi que diario, ¿no? O sea, sí. a veces la gente puede creer que por hacer este cambio tan constante la cosa va a funcionar mejor. Y este mismo punto está ligado a la parte del algoritmo, ¿no? O sea, necesitamos no ser impacientes, también está ligado con el pecado número 7. O sea, no podemos estar cambiando tan seguido los anuncios, ¿no? O sea, hay que darles chance de demostrar su valor, ¿no? A veces es bueno poner a competir varios anuncios a la vez porque te puedes dar cuenta cuál es el que funciona mejor, ¿no? Y sí, de esos 3, 4 anuncios que pongas, puedes detener alguno, pero yo no recomiendo, por ejemplo, poner 10 anuncios a competir porque el algoritmo no va a ver mostrar alguno los en 10. que, o sea, No lo va a dejar ahí en el olvido. Entonces, unos 3 anuncios me parece un buen número para probar, ¿no? Entre ellos. Pasa porque el área de ventas normalmente va recibiendo los mensajes por WhatsApp. Antes de recibir el mensaje hay un call to action, un llamado a la acción que nos permite identificar de qué plataforma viene. Entonces nos dice, vi tu publicidad en Meta o en Instagram o en Facebook, la vi en LinkedIn, lo vi en tu sitio web. O sea, tenemos esta pequeña frasecita, nos va marcando de dónde viene, además de muchas otras métricas que utilizamos. Y entonces, como el vendedor recibe muchos mensajes al día, más de 20 mensajes, y ve la misma imagen, se satura y lo que piensa es como, yo ya me cansé de ver esta imagen, llevo 7 días viendo la misma imagen, por favor cámbiala. Lo que no saben es que no hemos llegado a todo Guadalajara. O sea, estoy llegando. Sí. Llegué a 20,000 personas. O sea, yo ya vi mis impresiones, vi cuál es mi frecuencia, que normalmente está en 1.2. O sea, el 99% de la gente ve el anuncio solo una vez. O sea, no es como que tenga un presupuesto que lo esté viendo y viendo y viendo. Lo podemos controlar un poco la frecuencia. Pero no es necesario cambiar la publicidad a cada rato. Sí recomendamos cambiar nosotros los artes, normalmente los cambiamos cada mes. Una vez al mes. Que cada mes nos parece como bastante. A menos que sientas que no está funcionando, ¿no? Entonces sí se vale. Claro. Pero no cada 3 días, ¿no? Sí. O sea, tal vez una semana. Yo creo que con una semana ya te puedes dar cuenta si un banner, si un video, si un anuncio no está funcionando tan bien. Bueno, pues llegamos al final de nuestra final. lista de terror. Por favor, danos un resumen. Un resumen. Miren, nosotros normalmente utilizamos un semáforo, ¿no? O sea, nosotros ponemos el rojo, el ámbar o el verde, que nos permite saber qué tan urgente es una actividad o qué tan bien o qué tan mal va una campaña. Yo creo que si no tienes un CRM, que si estas métricas que acabas de escuchar son nuevas para ti, o que si no estás seguro de cuál es la pauta diaria, o sea, si tienes 3 de estos puntos que mencionamos, yo lo pondría como en foco rojo, ¿no? Si estás en 2 de ellos, o sea, nada más 2, sería como un ámbar. Y si solamente hay una sola cosa que dices, híjole, ahí sí me falla, me parece que estarías como en verde, y creo que si solamente es una, todavía o sea, no hay como tanto tema, ¿no? Me parece que la mayoría de la gente donde va a tener más áreas de oportunidad va a ser en la profesionalización del área de ventas. Y en el análisis de las métricas también, ¿no? Porque de repente ver tantos números puede... Claro, puede, y en el análisis de las métricas. Poquito. Pero sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Por favor, suscríbanse,
Suscríbanse, denle like. Y pues gracias. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Marketing entre compadres, ideas que inspiran a crecer. Naxe y Isra saben cómo ayudarte a finalmente crecer y vender. Capacidad de... Ya ven por estar jugando. Hoy, bueno, ya. No hay que cortar porque... Bueno, ahí le cortamos, ¿no? Voy a hablar así en local y pues ahí luego le corto. Otra vez desde el principio. Blooper, desde el principio. No le Lo cortes. voy a saber. Ya empieza. Ahorita le cortan y ya. Bueno, todos hemos pecado, compadre. Es que se me olvida. Tengo que bajar. Yo voy a empezar. Órale.